Buenas noches, Inge, se le escucha. Perfecto. Bien. Bueno, vamos a dar inicio a la clase de hoy y voy a empezar compartiendo mi pantalla. Bien. Entonces, ¿se ve mi pantalla? Se ve, ingeniero. Muy bien. Bueno, vamos a... entiendo que han podido ver un poco de esto con el ayudante de la materia. Lo voy a pasar rápido, solamente por si algo se le pudo haber pasado en la explicación. Y, bueno, las cargas de sismo en el reglamento AASHTO y en general, en el reglamento también de hormigón, en el reglamento de acero, etcétera, tienen el mismo principio. Es decir, el sistema está basado en que sismos pequeños y moderados deben ser resistidos dentro del rango elástico. Es decir, la estructura no debería tener muchos problemas en poder resistir estos sismos. Y los sismos grandes, pues lo único que se busca es la supervivencia estructural del puente. O sea, lo único que debe hacer la estructura es no colapsar. No quiere decir que va a quedar totalmente operativa, en perfectas condiciones, después de que ha pasado el terremoto. Eso no funciona así. El reglamento no está diseñado para ese tipo no está diseñado para funcionar de esa forma. Básicamente, ¿por qué? Porque es una estructura muy resistente, muy robusta a los sismos, y que llegue un terremoto enorme, muy poderoso, y que la estructura resista el terremoto dentro del rango elástico es muy caro. Entonces, lo que ha hecho el reglamento es decir, ok, los sismos grandes, que pueden ser muy raros, puede ser que nunca en la vida de la estructura, en la vida útil de la estructura, se llegue a presentar un terremoto grande. Entonces, como es muy raro, entonces, por un tema económico, vamos a diseñar para que la estructura resista una sola vez. Porque las chances de que lleguen 2 o más terremotos enormes son extremadamente bajas. No quiere decir que no puede suceder. Puede suceder. Puede llegar un sismo hoy y pasado mañana o unas horas después puede llegar un sismo igual de poderoso. O puede no volver a suceder en décadas. Entonces, la filosofía de diseño es que sismos pequeños y moderados se resisten dentro del rango elástico, y sismos grandes se resisten dentro del rango inelástico, pero no hay colapso. Entonces, esa es la filosofía de diseño. El evento extremo se resiste una sola vez, ¿sí? Para resistir una segunda vez requiere ser inspeccionado, quizás tiene que ser reforzado, tiene que ser reparado, ¿sí? Por eso les decía en algún momento en la clase, el puente no es como un saco de box, no es que le puedes dar una y otra vez y aquí no pasó nada. No, tiene que haber cuando hay un evento, un sismo fuerte, entonces hay que ir a hacer una inspección. Y en base a los resultados de la inspección, pues se verá qué se va a hacer, ¿sí? Casualmente, miren, si bien no es exactamente lo mismo, casualmente ustedes se han debido enterar por la prensa tal vez, hace unos 2 o 3 días ha habido una explosión muy cerca a un puente en el Canal de Panamá. Pues están llegando ingenieros, está en el internet, en CNN, en los periódicos, que ingenieros especialistas en inspección de puentes están llegando de Estados Unidos a Panamá a hacer inspección. Claro, es lo que ha sucedido. Ha habido un evento extremo y
lo que corresponde, el puente seguro, sin ver, les aseguro que el puente está cerrado, y van a llegar los expertos de inspección, van a inspeccionar seguramente durante un mes, pieza por pieza, parte por parte, y van a decir si se puede reutilizar o hemos detectado tales y tales anomalías y el puente debe ser cerrado por más tiempo e iniciar un proceso de reparación, refuerzo, etc. Está en el internet, si buscan van a poder encontrar. Estamos hablando de algo que sucedió esta semana. Entonces es así es como funciona, ¿de acuerdo? Bien, entonces otros países, sin ir muy lejos, por ejemplo el Perú, tiene normas guía para inspección de puentes, por ejemplo. Y ahí habla, expresamente dice que cuando hay una colisión, cuando hay un evento extremo, cuando hay una colisión de un barco, de un vehículo, o un sismo contra un puente, pues tiene que ser inspeccionado. Así, con nombre y apellido dice eso. Entonces, no es, tiene que ir gente experimentada, con experticia adecuada, a decir este puente sí ha sido dañado o no ha sido dañado y puede ser liberado al tráfico. ¿Sí? Bueno, la carga de sismo, ¿cómo funciona en el reglamento? En el reglamento, pues, lo que se hace es utilizar a partir de un mapa, que son estos, tú determinas la aceleración pico del suelo, el PGA, y a partir de ahí empiezas a determinar la carga. Vamos a ver ahorita rápidamente el procedimiento. Con una pequeña salvedad. El reglamento AASHTO, y lo he puesto por acá, el reglamento AASHTO está diseñado, todas las fórmulas están diseñadas para un sismo que tiene un periodo de retorno de 1000 años en Bolivia. ¿Y esto por qué hago mención? Porque los mapas de aceleración que tenemos en el reglamento son para 475 años y 2475 años. No hay para 1000 años. No hay para 1000 años. ¿Sí? Conservadoramente se puede tomar este valor. ¿Sí? Pero no es exactamente el mismo mapa de aceleraciones que está en el reglamento AASHTO para los Estados Unidos. Eso quiero dejar en claro. ¿A qué mapas me refiero? ¿Y de dónde sale? Pues este PGA sale de esta norma, la norma boliviana de diseño sísmico, que ha sido aprobada con resolución ministerial el año 2021. ¿Sí? Entonces ahí está la aceleración pico para un periodo de retorno de 475 años y para 2475 años. Entonces, si bien son buenos datos los que tenemos acá, no es exactamente lo que te pide el AASHTO. ¿Sí? Eso quiero dejar en claro. Ahora, después de determinar, sacar la aceleración pico de acá, pues lo que tenemos que hacer es, en base al estudio de suelos, determinar qué tipo de suelo te está tocando en tu puente. El reglamento, el AASHTO establece estas clasificaciones, de la A a la F, donde A es roca dura, B es roca, C es suelo denso o roca débil, D es un suelo rígido, E es un suelo, es básicamente arcilla, y F es un suelo malo, es turba, sí, materiales orgánicos malos, ¿sí? En nuestro reglamento, pues tenemos la misma clasificación. Mire, acá está de la A a la F, y acá está en números. Está suelos tipo 0, 1, 2, 3, 4. Es exactamente el mismo. Roca dura, roca, suelo rígido. Es exactamente la misma clasificación. Entonces estamos bien. Lo que quiero decir es que nuestro reglamento es compatible, es concordante con lo que establece el AASHTO. Entonces, en base al tipo de suelo que puedes tú sacar a partir del estudio de suelos, obtienes estos valores de qué tipo de suelo, digamos que es un S sub 1, y estableces un valor de S sub 0 y un valor, de F sub A y de F sub B en base a una aceleración. Bien, entonces,
después de eso, decides qué tipo de periodo de retorno vas a utilizar. Para los puentes críticos es 1000 años de periodo de retorno, ¿sí? Y asocias lo que has encontrado, las aceleraciones para 1 segundo, que salen de estos unas ecuacioncitas que salen de esto, pues asocias a una zona sísmica, 1, 2, 3 o 4, ¿sí? Y esos valores, esa fuerza, la tenemos que reducir utilizando un factor de modificación de respuesta, que para la infraestructura es como se ve acá, y también hay otra tabla similar para la superestructura. Entonces, por acá, por ejemplo, Reinforced Concrete Pile Bend son las pilas, y te dice para puentes esenciales o para puentes críticos. Digamos, para puentes esenciales, el R es 2, ¿sí? Te doy un ejemplo. Depende de cada tipo de elemento estructural que se vaya a diseñar. Entonces, reduces la fuerza con este factor de modificación de respuesta. Ahora bien, a diferencia de lo que hacemos con los edificios, por ejemplo, que cargamos el espectro de respuesta, ese tipo de cosas, aquí no necesariamente tienes que hacer así. El reglamento te dice, puedes determinar la fuerza, ¿sí? La fuerza se determina con esta simple ecuación. Voy a utilizar para esto mi pizarra. Con la simple ecuación que dice fuerza es igual a masa por la aceleración. Siempre ha sido así. Pero la fuerza del sismo es igual a la masa por la aceleración dividido entre un factor de modificación de respuesta. Y esta es una aceleración espectral o aceleración de la estructura. Este no es la aceleración del suelo, no es A-ground, no es eso, ¿sí? Entonces, y ese factor de modificación de respuesta es lo que acabamos de ver. Tú puedes con esto reducir ligeramente la fuerza, y esta fuerza lateral, F, el reglamento te dice, pues es 100% en esta dirección y 30% en la otra. Y después haces lo mismo, diciendo que esto es 30 y esto es 100. Y eso es todo el análisis que tienes que hacer. No es necesario que cargues un espectro de respuesta y tal. No necesariamente tienes que hacerlo. Sí, algunos softwares te permiten hacerlo, pero el reglamento no te lo exige. Lo que sí te exige es que tienes que hacer esto que está mostrado acá. ¿Sí? ¿Sí? También el reglamento habla de cargas de hielo, por ejemplo, que son cuando un iceberg choca contra la pila o el estribo de un puente. Esto se aplica, por supuesto, en puentes que están en zonas muy frías, Canadá, norte de Estados Unidos, Suecia, una cosa así. Y en nuestro país, pues no hay esto un iceberg chocando contra nuestro puente. No hay ninguna posibilidad de que suceda esto. Entonces, por lo cual no lo vamos a estudiar. Pero sí existe un código para esa carga en el reglamento. En lo que respecta a las cargas por deformaciones, pues tienes la carga por temperatura. De esto hay que diferenciar que hay dos. Una que es por cambio de temperatura de manera uniforme. Hay un principio físico que es que todo cuerpo que se dilata, todo cuerpo que está caliente se dilata y todo cuerpo que está frío se contrae. Entonces, cuando hace mucho sol, el puente pues crece un par de milímetros, 1 milímetro, medio milímetro. O cuando hace mucho frío, el puente se encoge. Entonces, eso se puede reflejar acá, ¿sí? Si el puente está, si se le permite moverse, que es lo mejor, eso depende cómo puedo yo decir si puede o no moverse con los aparatos de apoyo. Los aparatos de apoyo uno no se puede diseñar, de hecho sí se lo hace, pero los aparatos de apoyo de manera global, en general, no diseñas, te eliges. Es como elegirte un auto. Quiero una camioneta, quiero un auto bajito, quiero un auto, una vagoneta, quiero un auto con maletero, así. Te eliges.
hay catálogos de los fabricantes tienen catálogos de aparatos de apoyo. Entonces tú, en función de cómo quieres que se comporte tu puente, eliges un aparato de apoyo. Lo mejor es dejar que el puente esté no restringido. ¿Para qué? Para permitir este movimiento con libertad. Entonces, en este caso, ya no habría esta carga. La carga se disipa en la deformación del aparato de apoyo, pero si tu aparato de apoyo es rígido, como este extremo del puente, por ejemplo, entonces, si los dos lados del puente son fijos, como se está viendo en la fotografía, en la imagen, en ese caso, sí hay que considerar el efecto de la temperatura, porque por muy poco que pueda parecer 1 milímetro o 2 milímetros, en términos de esfuerzo puede ser significativo. Otro tipo de esfuerzo también que se da es cuando tienes, esta es la temperatura uniforme y esta es la temperatura no uniforme. Eso se da bastante en nuestro país porque usualmente, especialmente eso se nota mucho en el altiplano, pues acá está el sol, imagínense ustedes, y los rayos del sol pues caen ahí en la parte superior con mucha fuerza. Entonces la parte del puente la parte superior del puente está caliente y la parte de abajo del puente está fría. Entonces la parte de arriba del puente quiere estirarse, quiere crecer por ese principio físico que acabamos de mencionar, y la parte de abajo pues no, está frío. Entonces el puente tiende a deformarse, como obviamente está exagerado el dibujo, pero tiende a deformarse como está mostrado en la pantalla. Entonces en este caso también hay que considerar ese tipo de escenario. Es una carga en realidad, ¿no? Bueno, y lo que les había dicho antes, si se restringe el movimiento de los aparatos de apoyo, la compatibilidad, entonces ahí por compatibilidad tiene que haber una transmisión de la deformación a la estructura, y eso se traduce en fuerza, en esfuerzos. Bien, el AASHTO no le da muchas vueltas, dice hay 2 condiciones climáticas, hay moderado y frío, donde el clima moderado es aquel en que el número de días extremadamente frío es menor que 14, o sea, y ahí está la definición. Es moderado cuando hablas de hormigón, cuando tienes temperaturas entre 12 y 27 grados Celsius, ¿sí? Y frío es entre 18 y 27, entre menos 18 y 27 grados Celsius, ¿sí? Menos 18. Bien, entonces, lo que se hace es, ese es un mapa que nosotros no tenemos en nuestro país, es un mapa de radiación solar que está en el reglamento AASHTO. Entonces está dividido por zonas. Vea que está la zona 3, la zona 2, la zona 1, otra vez acá arriba la zona 2, etc. En base al tipo de zona, tú eliges un gradiente de temperatura, digamos es zona 3, digamos. Entonces tienes 23 grados Celsius a 6 grados Celsius. ¿Y esto cómo se entiende con este gráfico? Esa es la parte que da al tablero. Esta parte de aquí es la que da al tablero. Entonces tienes que el T1 llega a ser este valor. T1. Este es el T2, que llega a ser este valor. Y en estructuras de acero se utiliza esta línea, la que está con la flecha, y el T3 para estructuras de hormigón siguiendo esta forma, ¿sí? Donde el T3 se puede considerar también como un valor de 0. Entonces, este gráfico que está aquí, tú puedes cargar, se puede hacer manualmente o se puede introducir a un software para que, o sea, los valores de T1, T2 y T3, y el software te calcula con una formulita, te calcula el esfuerzo que genera el gradiente de temperatura, ¿no? Bien, entonces otros que pueden ser problemáticos, cargas problemáticas, son el flujo plástico, la contracción, ¿no? Hacia el asentamiento. Lo mejor es realmente a estas cargas hay que escaparse, es decir, hay que evitar analizar esto, porque
pueden conducirte a escenarios de diseño bien complejos, ¿sí? Bien, vamos a pasar esto. Finalmente tenemos cargas por colisión. El reglamento, y lo he puesto acá, este es el reglamento en inglés, y esta sería la traducción al español. Y voy a leer, dice, el estado límite de evento extremo, donde está el sismo, la colisión, se debe considerar para garantizar la supervivencia estructural de un puente durante un sismo, una inundación severa o cuando se presenta choque con una embarcación o un vehículo. ¿Sí? ¿Y por qué se considera la supervivencia estructural? Aquí en el comentario, vamos a entender mejor por qué. Dice, se considera que los estados límite de evento extremos son ocurrencias únicas, o sea, que ocurren una sola vez, cuyo periodo de retorno puede ser significativamente mayor que el periodo de diseño del puente. Es decir, en otras palabras, es probable que nunca le llegue la carga de evento extremo a un puente, porque es tan improbable la carga que hay la posibilidad de que nunca llegue esa carga. Pero también hay la posibilidad de que llegue hoy y mañana otra vez, o en una semana, o en un mes, ¿sí? Entonces, la supervivencia estructural es resistir las cargas sin colapsar. Pero nuevamente, pero inmediatamente pasado el evento, el puente debe ser cerrado, inspeccionado y evaluado por gente competente. ¿Sí? Bien, he puesto este dibujito de un boxeador porque el puente no es un saco de box. Puedes dar un sismo, otro sismo, otro sismo y no hacer absolutamente nada. O colisionar, colisionar, colisionar y no hacer absolutamente nada. ¿Sí? El dueño es el responsable de revisar que el puente, tiene que inspeccionar, revisar su puente y ver si está apto para seguir funcionando. Ahora, voy a hacer aquí un pequeño desvío, voy a desviarlo por un segundito del tema principal, en el que se están haciendo investigaciones en los Estados Unidos, ¿sí? En Europa también. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Muchos puentes se han ido cayendo en Estados Unidos y en Europa también. Decían, ¿qué diablos está pasando? ¿Por qué tenemos tantos de estos siniestros? Pues lo que ha sucedido es que el valor de beta sub t 3.5, que está asociado a una probabilidad de falla de 1 en 100.000, que es casi lo mismo que Europa ha asumido, pues no es suficiente. Entonces, eso es lo que se está viendo, que esta probabilidad no es suficiente. Bien, especialmente en nuestro país, no estamos acostumbrados a que una estructura colapse o falle. Ni siquiera, no estamos hablando de una falla total, una falla parcial, no estamos acostumbrados. Entonces, creemos que la gente cree que cuando algo falla está porque está mal diseñado o ha sido mal construido. En general, eso es lo que piensa la gente. Y cuando digo la gente, me estoy refiriendo a los sindicatos, a la prensa, en general a los opinadores que no son ingenieros civiles. Y ellos lanzan nomás opiniones sin medir las consecuencias y de alguna forma, no sé por qué, entienden de manera absurda realmente que un puente, un edificio también cae en este rango, es básicamente indestructible. ¿Sí? Entonces, el problema está en la filosofía de diseño y en la probabilidad de falla que se ha asumido en el reglamento. ¿Sí? Ahora, dentro de este análisis que se ha hecho, que han hecho los europeos y los americanos, hay este documento que data del 2004 que hizo este señor que actualmente es profesor en Inglaterra, en el King's College, aquí está, y él ha encontrado esto en su investigación. Dice, causas de los colapsos de puentes. Resulta que el mayor causante de colapsos en Europa es la colisión. ¿Sí? O sea, la colisión de un barco, o sea, la colisión de un camión,
la principal causa, con el 22% de los colapsos, es la colisión. Después tienes motivos de otra índole, digamos, errores de diseño, el 19%. Socavación, que es un tema hidráulico, ¿sí? El 14%. ¿Sí? Sobrecarga, por ejemplo, que todos creeríamos es una gran causa, no, es como alrededor del 10%. Eso es en Europa. Ahora veamos en Estados Unidos. En Estados Unidos se ha encargado la Federal Highway Administration, bajo un contrato, contrató a la Universidad Estatal de Nueva York, que es casualmente donde yo he estudiado. Esto se hizo después de que yo concluí mis estudios, y la contrató a la universidad para que le diga qué es lo que está pasando, por qué hay tantas fallas en los puentes. Y casualmente este profesor de acá, el que dice acá, él fue mi profesor, Satish Mohan. Bueno, esto está en español y aquí están las causas. Esto es entre los años 2000 y 2012. Esto es entre 1990 y el 99. Y en un resumen, esto es en tabla, ahora lo voy a poner en una torta para que sea comparable con el europeo. ¿Cuál es la principal causa de fallas de puentes en Estados Unidos? La inundación, las causas hidráulicas, con 28%. La socavación, 19%. Y la colisión, 15%. Entonces, a raíz de esto que les estoy mostrando, es que hay dos conclusiones. Una, la primera es, no podemos construir más puentes con fundación superficial. Porque estás viendo aquí que una de las principales causas de colapso son tema hidráulico. Y la principal falla hidráulica es falla de fundación. ¿Sí? Acá lo mismo. ¿Bien? Entonces, aquí está la justificación del por qué no tenemos que usar fundación directa en puentes. Se tiene que usar fundación profunda. ¿Sí? Por un lado. Y por otro lado, estamos viendo también que la colisión es una causa muy grande de fallas de puentes. ¿Sí? Entonces, la colisión no es una cosa menor, es lo que quiero decirles. Ahora, en los ríos navegables, ¿sí?, se tiene que tener en cuenta, esto dice el reglamento, la posibilidad de colisión de los buques contra las pilas o estribos del puente. ¿Sí? Normalmente esto de las colisiones es motivo de preocupación en caso de estructuras clasificadas como puentes grandes, ¿sí?, de gran longitud, que no están dentro del alcance de este curso. Ya les he explicado que el AASHTO está enfocado en puentes con vigas, puentes sección cajón. Los puentes especiales exceden al alcance de esta clase. ¿Sí? Entonces, las cargas de colisión de los buques están definidas en el artículo 314 del reglamento. Este, por ejemplo, es seguramente muchos han visto, ha pasado hace 2 años, cuando un barco saliendo del puerto de Baltimore colisionó contra una pila del puente y el puente colapsó. ¿Sí? Y todo quedó grabado en cámaras de seguridad, etcétera. Entonces hay mucha documentación de este colapso. ¿Sí? ¿Y qué es lo que ha sucedido? Esto ha sido el 28 de marzo del 2024, hace 2 años. ¿Y qué es lo que ha pasado? El buque ha colisionado contra la pila y simplemente se ha desmoronado. Esa es una dramatización de cómo ha sucedido. Ahora voy a hacer aquí una pequeña... Vean acá estos. Esas son las protecciones. Miren, aquí está una, aquí está otra. Lo que ha sucedido es que este buque ha colisionado con tan mala suerte que no ha colisionado de frente, ha colisionado de costado.
Entonces ha evadido a este elemento que se llama, esos elementos que están acá, se llaman delfines. No sé por qué les habrán puesto ese nombre, pero se llaman delfines. Entonces, hablando con colegas, o sea, cuando pasó esto, dio la casualidad que nosotros estuvimos en Estados Unidos unos meses después por un tema de trabajo. Llegamos, no sé, a mes y medio o algo así, justamente a este lugar, a Maryland, que está al frente de Baltimore, cruzando el río. Entonces, pudimos hablar con ciertos ingenieros y nos dijeron, esto va a traer harta cola. ¿Por qué? Va a implicar cambios grandes en el reglamento. Bien, entonces, ¿esto qué va a suceder? Que seguramente el reglamento se va a endurecer para que estos delfines sean más robustos en mayor cantidad. Va a haber cambios en el reglamento para prevenir la colisión, ¿sí? Bueno, también el reglamento considera la colisión de trenes, si bien no tiene un código como las otras cargas, pero en este caso te dice, si un puente está ubicado cerca de una vía férrea, hay la posibilidad de una colisión. El tren puede descarrilarse y colisionar contra la pila o contra un estribo. Si bien la posibilidad es remota, ¿sí?, el puente debe diseñarse para fuerzas de colisión de trenes. ¿Sí? Ahí el truco no es resistir el tren, créame. O sea, si no te queda otra, ni modo. Pero el truco es escaparse del tren. Te dice que si te escapas, si te separas 15 metros, no hay tren. No hay la fuerza. ¿Sí? Entonces la clave es cuando estás pasando una vía férrea, tienes que separar la pila mínimo 15 metros de la línea férrea para evitar incurrir en esta fuerza. Caso contrario, tienes que diseñar para el tren, para resistir la colisión del tren. En el tema de los vehículos, ya hemos hablado de esto. Entonces, el vehículo colisiona contra una barrera y nuevamente la idea es que es un evento extremo que debería suceder de manera muy rara, es algo muy raro, ¿sí? Bien, y nuevamente lo que les había dicho, después de cada evento extremo, después de cada colisión o sismo, el puente debe ser inspeccionado y evaluado para ver si es razonable volverlo a poner en servicio, ¿no? Ahora, existe una creencia popular, sin respaldo técnico alguno, no sé de dónde ha salido, que los puentes no pueden colapsar por la colisión de un camión. Esto es totalmente falso. Los puentes sí pueden colapsar por la colisión de un camión, si bien la posibilidad es baja, pero es posible. Estoy dando unos ejemplos. Miren aquí, estos son puentes que han caído por la colisión de un camión. Este caso, por ejemplo, ha sido la interestatal I-5, el 23 de mayo del 2013, ¿sí? ¿Cuál ha sido la causa? Pues un tráiler golpeó varias partes de las vigas de arrastre por encima del puente, lo que ha llevado a un colapso inmediato de un tramo, ¿sí? A raíz de esto, 3 autos cayeron al río, pero los pasajeros lograron salir y no murió nadie, ¿sí? Este es el camión que aquí está la parte que ha colisionado. Ahí está el perito ya tomando fotografías y tal. Ahí está el puente, ¿sí? O sea, el camión pasó y después de que ha pasado el puente, por detrás del camión ha empezado a fallar. Entonces el camión ha pasado nomás el puente, pero detrás de él se ha caído un tramo. Entonces aquí está el perito tomando fotografías. Esta es la parte que ha colisionado las vigas, ¿sí? Aquí está justamente la parte en la que ha colisionado. Y ha sido básicamente negligencia del camión, porque el camión, claro, un camión que sobrepasa el tamaño, tienes que medirlo y ver si tu camión en el trayecto que va a hacer pasa los túneles, pasa los puentes, etc. No es alegremente circular como sea cuando tu camión excede de las medidas. En nuestro país, la medida techo, tope, es 4.5
4.20 metros. Cualquier cosa que exceda 4.20 metros de alto, tienes que revisar tu carga para ver si puede. Entonces ha colisionado esta parte, y al colisionar esta parte se ha producido una falla en efecto dominó, y todo este vano de este puente pues simple y llanamente colapsó. Otro caso, este por ejemplo, también en Estados Unidos, igual un lobo, este caso fue un lowboy que estaba llevando esta maquinaria, lo mismo, no fueron cuidadosos y provocaron la colisión, colisionó contra un puente, y miren cómo ha quedado. ¿Sí? Esto ha sido el 2016. Bueno, entonces lo que ha pasado en este caso es que la máquina que estaba siendo trasladada en lowboy golpeó varias vigas principales del puente, lo cual ha terminado en el colapso de uno de los tramos. ¿Sí? No hubieron ni muertos ni heridos, pero se cerraron las dos avenidas. El puente no pudo ser reparado y la superestructura se demolió en su totalidad. Ese es otro caso. En la interestatal I-80, el año 2003, en la que este tráiler, se salió, perdió el control y se vino aquí y golpeó esta pila. Y golpeó la pila se rompió y fallaron dos tramos del puente. Y, a ver, en este caso, la enseñanza es que, si ustedes miran acá, esta es una pila, y miren acá las protecciones, miren, que son estas de acá. Entonces, ¿qué pasó? Que los que diseñaron el puente protegieron debidamente, dijeron, bueno, sí, esto está un poco próximo, hay la chance de que un vehículo pierda el control y colisione nuestra pila, por lo tanto la vamos a proteger, y la protegieron. Pero no protegieron adecuadamente la pila del centro. ¿Por qué? Porque estaba supuestamente lejos. Pero miren, basta que fue muy mala suerte, le pegó ahí, no había defensivos muy robustos y el puente colapsó. Entonces, ya después cerraron con camellones de arena, etcétera, procedieron a cerrar el tráfico para que otros vehículos no ingresen a la zona esta, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿una colisión puede hacer colapsar un puente? La respuesta es sí. Estamos viendo. Entonces, esa idea de que no, una colisión no es nada, o sea, no le va a hacer nada al puente, es totalmente errado. ¿Sí? Entonces, la recomendación es que hay que ser muy conservadores con el diseño de los puentes. Siempre hay que considerar construir barreras New Jersey alrededor de las pilas y estribos para reducir la probabilidad de una colisión directa contra estos elementos. ¿Sí? Ejemplos. Miren, por ejemplo es para el caso de los barcos. En vez de hacer unos delfines, como se ve aquí hay un delfín, aquí hay otro, vean, son chiquititos. Entonces ya han aprendido, no, esto tenemos que cuidar más. Entonces han añadido estas estructuras. ¿Para qué? Para añadirle robustez al defensivo. Aquí está, por ejemplo, ya le han puesto, que justamente se llaman dolphins en inglés. Aquí está un delfín, aquí está otro, y le han puesto más de un lado y del otro. Entonces, aparte le han hecho una escollera, etcétera, para evitar que haya un impacto directo contra las pilas. Bien, en nuestro país lo que nosotros tenemos que hacer, esto no tenemos mucho, pero esto sí. Tenemos que construir alrededor de una pila como esta, una barrera. Y mi recomendación es que sea una barrera TL5.
como la que estamos viendo aquí en la foto. ¿Por qué? Porque es una barrera más grande, más robusta. Entonces, si tú proteges adecuadamente la pila, la probabilidad de que un vehículo impactado de manera directa dañe de manera muy grave a tu elemento, en este caso tu pila, se reduce grandemente. Entonces, es lo que tenemos que hacer. Siempre las pilas tienen que estar protegidas por barreras, pilas y estribos protegidas por barreras de un chasis. ¿Sí? También, cuando tienes casos como este, que es también muy frecuente en nuestro país, puentes que no tienes mucha altura libre, ¿sí? A pesar de que colocas tu letrerito, todo, la gente no siempre hace caso, no es cuidadosa. Entonces, en nuestro país ya ha habido no sé cuántos casos de estos. Especialmente en Cochabamba ha habido no sé qué cantidad. Pero, y le han dado al puente, feo. Hay un puente, no voy a decir el nombre, que tiene daños graves y que hasta el día de hoy no han hecho nada. La alcaldía no ha hecho nada. Nada. Está así, con los aceros rotos, se ve desde la calle, se ve. Y lo ha dejado así. Entonces, lo que se debería hacer cuando tienes estos escenarios es montar un pórtico, como se está viendo aquí, y este pórtico tiene una viga de acero muy robusta, que lo que hace es, cuando un camión quiere meterse, este camión, esta viga de acero muy robusta, pues lo daña al camión, pero antes de que llegue al puente. El camión nunca llega a impactar el puente, ¿sí? There is a famous bridge named Can Opener in Durham, North Carolina, USA. It is called 11-foot 8-inch bridge. This is because this bridge tears the roofs of those trucks, which try to pass under its low height. And this bridge is so famous that it has a separate YouTube channel, which is 17 years old. Now you will think, why not raise this bridge, or why not lower the road, when this bridge has been causing damage to trucks for years? The height of this bridge was increased, but only by 8 inches, and it was not possible to lower the road because important pipelines are laid underground under it. And even now, this bridge makes at least one truck bald in a month. Más profundo, o sea, no hay cómo hacer que la calle sea más profunda, porque por ahí abajo están pasando tubos de agua potable, alcantarillado, alguna cosa de ese estilo. Entonces, han optado por hacer esta estructura de acero que le han puesto de apodo el abrelatas, por la forma en la que daña a los camiones. Entonces, o sea, cuando tienes un caso de estos, no te queda otra que hacer algo así. O sea, porque la gente no hace caso. A pesar de que hay el letrerito de la altura, todo, la gente no es cuidadosa. Entonces, la forma de cuidar el puente es hacer este tipo de estructuras. Bien. Entonces, cargas que son especiales, cargas nuevas que se vienen en el reglamento a futuro, son cargas de explosión. Esto es algo también que es nuevo, no sé cómo irá evolucionando. La verdad es que no sé qué vendrá con esta nueva carga, pero en función, esto por lo pronto es a demanda del cliente. Hay ciertos clientes que les había comentado de un aeropuerto, mi profesor estaba diseñando un aeropuerto en Turquía que estaba siendo diseñado contra terrorismo. O sea, que vaya un loco y se dinamite dentro de la terminal aérea. Yo todavía me acuerdo que le dije a mi profesor, profe, pero no es una locura diseñar para esto. O sea, ¿quién va a diseñar para esto? Y me dijo, bueno, es lo que me están pidiendo. Entonces, no sé cómo habrá terminado ese diseño, pero me acuerdo perfectamente que se estaba diseñando para resistir explosiones dentro de la terminal aérea en Turquía, ¿no? Bien, entonces, ahora, finalmente, después de las cargas, tenemos las combinaciones de cargas. Las combinaciones de cargas, pues están ahí, así, es una tabla en la que, según el estado límite de resistencia, digamos, tienes resistencia 1, tienes en función de la carga, digamos, para D sub C, para DW, tienes gamma sub P, que ya hemos visto que varía en un rango, tienes LL más IM, se multiplica por unos 75, entonces
En función de lo que vas, de las cargas que has hecho como un menú, ¿se acuerdan que es como un menú? Etiquetas qué cosa tienes y después puedes armar tu esquema o tu cuadrito de combinaciones de carga. Van a ver, es muy simple, vamos a hacer un ejemplo de esto, pero no hay mucha ciencia, es solamente seguir lo que está establecido en el reglamento, en este cuadro, que es el cuadro de combinaciones de carga. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta antes de pasar al siguiente tema? No, doctor. ¿Estamos bien? Sí, sí. Bien. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar ya de otros temas. Bien. Hemos visto ya las hemos visto las cargas, las combinaciones de cargas, hemos entendido la filosofía de diseño, que yo considero que es importantísimo entender. O sea, lo que yo pretendo es que no solamente seamos buenos calculadores, que te digan, aquí está la carga, aquí hagas las combinaciones, calculámelo esto. O sea, yo pretendo de que entiendan un poco qué es lo que ustedes están haciendo. Y esa es por eso he explicado la filosofía de diseño. Ahora bien, ya hemos visto la filosofía de diseño, hemos visto las cargas, todas las cargas que el reglamento tiene. Y ahora vamos a empezar a entender cómo tenemos que, a ver, de todas las cargas que hay, todas las cargas, la más compleja por mucho es la carga móvil. Voy a apagar mi pizarra. Digamos que la carga, voy a dibujar una simplificación. Digamos que este es el puente, con su barrera New Jersey, etcétera, así. Y por simplicidad voy a dibujar las vigas así. Entonces, yo digo, ok, ¿cuáles son? El puente es un puente, digamos que es así. Un puente hiperestático, que es el caso general, el puente isostático es la excepción a la regla. Y si yo digo, ok, considerando la carga muerta nomás, yo puedo calcular el peso de todos estos elementos, todos, y puedo reemplazar toda la carga muerta por un modelo idealizado de esta forma. ¿Sí? Y yo puedo resolver esto y puedo obtener un diagrama, por ejemplo, un diagrama de momentos. ¿Cómo va a salir el diagrama de momentos? Más o menos va a salir algo así. ¿Sí? ¿Y por qué puedo armar esto tan fácil? Porque esta carga es estática. Porque esta carga no cambia, está ahí y ahí se va a quedar. En cambio, la carga de los vehículos no es así. En un momento dado, en el tiempo, la carga del camión está aquí. Pero unos segundos más tarde, la carga del camión está aquí. Unos segundos más tarde, la carga del camión está aquí. Y así sucesivamente. Entonces, yo no puedo construir un diagrama porque esta carga se está desplazando. Se mueve. Entonces, la carga, por lejos, más complicada en un puente es la carga viva. Entonces, aquí vamos a aprender cómo podemos nosotros resolver este problema
de encontrar un diagrama de momentos para una carga viva. ¿Sí? Es lo que vamos a ver ahora. La forma de resolver el diagrama, la forma de encontrar un diagrama de momentos para carga viva es por líneas de influencia. Ahora, bueno, ya hemos dicho que, como hemos explicado, el puente tiene que resistir diferentes cargas, etcétera. Entonces, y el problema es la carga viva. Entonces, el ingeniero es responsable de analizar y diseñar los puentes sujetos a todas estas cargas y de acomodar las mismas en la posición más crítica. Ese es tu trabajo. ¿Sí? Por eso te pagan. Entonces, el problema está en las cargas que se mueven. Entonces, en consecuencia, el acomodo de la carga móvil y por supuesto, los resultados que da van variando a medida que el vehículo va transitando puente. Bien. Es frecuente, especialmente en puentes hiperestáticos, que el acomodo, o sea, la forma de colocar la posición de las cargas para encontrar el efecto más grande, el efecto más crítico, no es obvio. Sí, me voy a explicar mejor. Digamos que este es mi puente. Si el puente fuese isostático, digamos así, si yo acomodo, voy a hacerlo fácil con una carga de puntual. ¿Cuál es el lugar peor para el momento? Cuando la carga está al medio. Ahí es donde me va a generar el peor momento. Este momento de acá es el momento máximo. ¿Sí? En este puente hiperestático, la carga puede estar acá, o ligeramente a la derecha, o ligeramente a la izquierda. No sé exactamente dónde me va a producir el momento más grande de este vano. No sé si va a estar por acá, por acá, por acá. No lo sé, porque el puente es hiperestático. Este diagrama se hace así. Lo propio así y así. Entonces yo no puedo decir, si coloco la carga al medio, este momento es máximo. Eso no es necesariamente cierto. Puede estar ligeramente a la izquierda, ligeramente a la derecha. No lo sé, tengo que buscar. Entonces, a eso se refiere el texto al decir que el acomodo de las cargas en la posición más crítica no es necesariamente una cosa obvia. Entonces, el ingeniero debe recurrir a procedimientos, ¿sí?, para acomodar las cargas y analizar la estructura. Este procedimiento sistemático, repetitivo, ¿sí?, históricamente se lo ha hecho por líneas de influencia. ¿Sí? A ver, por un ratito nos vamos a desviar del tema para entender también de dónde sale esto. Más o menos hacia fines de los 70s, ¿sí? A ver, voy a retroceder un poquito. Cuando empezamos los ingenieros civiles ustedes han llevado ya estructuras hiperestáticas, han aprendido, hay 2, 3, 4 métodos para resolver las estructuras hiperestáticas. Uno de ellos, por ejemplo, es el método de la energía. Entonces, lo que haces es, a través de un análisis matemático, realmente es matemático, puedes resolver una estructura, ¿sí? Obviamente, mientras más grande se hace la estructura, el análisis se vuelve muy complejo. Pero bueno, en esto de desarrollar formas de resolver esa estructura compleja, se descubrió el famoso método de la matriz
de rigidez. Entonces, el problema de la matriz de rigidez no era, o sea, el método como tal es ingenioso, es brillante, pero el problema era que pasado un cierto número de nudos, la matriz era gigantesca. Entonces no podíamos, tú tenías que invertir la matriz, y ese procedimiento de la inversión de la matriz era imposible de hacer. En ingeniería, los programas de estructuras tenían un límite. Es decir, tú no podías modelar nada que exceda de 1000 nudos. Nada. O sea, el software no te dejaba directamente. La computadora no te permitía. ¿Por qué? Porque más allá de 1000 nudos, la matriz era tan grande, 1200 nudos, algo así era el número exacto. Más allá de eso, la matriz era tan grande que no se podía resolver. O sea, no había la potencia para resolver. Estamos hablando de los años finales de los 90. Entonces, imagínense cómo era en la década de los 70. O sea, ¿no? En otras palabras, lo que quiero decirles es, el método de la matriz de rigidez siempre ha existido, o sea, existe desde la década de los 40, se sabía ya esa solución, ya se conocía. El problema era que no había cómo implementarlo, porque no había no había una forma de que el ser humano pueda invertir una matriz de rigidez muy grande. No se podía, o sea, la matriz de rigidez tenía tal cantidad de números que una estructura ni siquiera grande, un pórtico nomás, era una matriz inmanejable. ¿Sí? Entonces, a mediados de los 70, a fines de los 70, por ejemplo, las computadoras, estamos hablando ya de una cosa más moderna, era una cosa rara. Solo ciertas oficinas del gobierno tenían computadoras. Había en la calle Salamanca, casi antesana, había un edificio que debe tener unos 4 o 5 pisos, que sigue siendo del gobierno hasta el día de hoy. Se llamaba SENACO, Servicio Nacional de Computación. Y en esa oficina, tu ingeniero ibas, y te alquilabas la computadora, las computadoras del gobierno, por horas. No había, o sea, la gente no tenía computadoras en su casa. No eran carísimas y no era nada común. Solamente las instituciones tenían computadoras. Llámese ENDE, instituciones de ese calibre. Tenían, ni siquiera muchas, tenían 1 o 2 computadoras a lo mucho. Entonces era algo extremadamente raro. No había computadora. La computadora personal, como se conoce hoy en día, no existía. ¿Sí? Por lo tanto, el análisis estructural de los edificios, puentes y otras estructuras se hacían por otros métodos que no requerían el uso de computadoras porque simple y llanamente no había, no estaban disponibles. ¿Sí? Entonces, lo que hacían los ingenieros de esa época, cuando había que diseñar un edificio, por ejemplo, creaban pórticos, planares, 2D, y resolvías por un método aproximado que era iterativo, que era el famoso método de Cross, que creo que no se está enseñando ya en las universidades, se quedó como un recuerdo, digamos. Entonces había un término que utilizaban los ingenieros, decían, cuando tenías que resolver el pórtico, les decían, hay que crossear la estructura. Entonces, ese método de crossear la estructura era un método de encontrar una solución aproximada en este caso, al pórtico. Esta es una fotografía de cómo se veía SENACO, más o menos se veía algo así, en la década, fines de los 70s, donde estos que parecen lavadoras, así, unos equipos grandes, estos eran las computadoras.
¿sí? Introducir los datos con un equipo así similar a este y tenías que introducirla con toda tu estructura en unas tarjetas perforadas o en unas tarjetas que escribías aquí, te generaba unas tarjetas y eso metías a la computadora. Y la computadora leía esa cosa. ¿Sí? Y digamos que le dabas instrucciones a la computadora, quiero correr este pórtico, definías el pórtico, las cargas, toda la geometría, tal. Le dabas a la computadora y la computadora calculaba una hora, media hora, lo que fuese, y te daba unos resultados en rollos de papel. No había una pantalla, no había nada. Te salían resultados en un rollo de papel. Y ese rollo de papel te llevabas a tu oficina y en tu oficina empezabas a interpretar lo que te estaba diciendo la computadora. ¿Sí? Entonces, para el caso de los puentes, el proceso de análisis estructural era bastante simple y directo si tenías una computadora. El procedimiento consistía en lo siguiente. Voy a hacer un pequeño dibujo para que se entienda la idea. Digamos que este es el puente. Vamos a hacer en solo dos vanos para que sea fácil de entender. ¿Qué pasaría si yo acomodo? Voy a hablar solamente de diagrama de momentos. Se puede extrapolar, por supuesto, es el mismo procedimiento para diagrama de cortantes o para otros. Pero digamos que yo acomodo para momentos, voy a dibujar, acomodo la carga aquí. Perfecto, y resuelvo la estructura. ¿Listo? Ese primer diagrama de momentos me lo guardo. Vamos a hacer así. Listo. Después recorro la estructura, una distancia, digamos 1 metro. Y acomodo la carga aquí. Y resuelvo la estructura y ahora me sale un diagrama de momentos así. ¿Listo? Después, acomodo la carga en otra posición, la recorro 1 metro y resuelvo nuevamente la estructura. El diagrama se ha vuelto así. Recorro 1 metro y resuelvo la estructura otra vez. Y me sale así. Y así sucesivamente. Y todos estos gráficos, este negro, el rojo, el celeste, los superpongo los guardo y después los monto uno encima del otro. ¿Sí? Eso hacíamos nosotros antes, por ejemplo, hacíamos estos en papel transparente y después colocábamos uno encima del otro, encima de un vidrio, contra la luz, contra el sol. Y dibujábamos la envolvente de carga viva. ¿Sí? Este verde corresponde a todos los puntos que engloban a toda la carga más crítica de todito esto. ¿Sí? Una forma típica del diagrama de carga viva, esta envolvente, eso está mal dibujado, se ve así. Donde todo esto corresponde a la envolvente de momento. Esa es la envolvente de momento de carga viva. Fíjense que a diferencia de lo que es una carga estática en la que tienes una línea bien definida, digamos algo similar a esto, aquí no. Tienes un valor mínimo, pero un valor máximo positivo y un valor, incluso aquí mismo, tienes un valor positivo y un valor negativo. Esto es típico en puentes. Entonces, ¿cómo se obtiene esto? Agarrando esta carga, la acomodas aquí,
resuelves, te guardas los resultados. Acomodas aquí, resuelves, te guardas los resultados. Acomodas aquí, resuelves y te guardas los resultados. Acomodas acá, resuelves y te vas guardando. Y así sucesivamente hasta que la última carga sale del puente. Y tienes ahí, no sé, 50 diagramas y los colocas uno encima del otro. Este procedimiento que estoy explicando siempre se ha sabido. Siempre se supo. El problema era que no teníamos la potencia para hacer esto. No había las computadoras que tengan la capacidad suficiente para hacer esto. Entonces, como no había la computadora, pues lo que se hacía era utilizar un artificio matemático que se llama línea de influencia. Vamos a ir entendiendo poco a poco cómo funciona. A ver, veamos. Pues la línea de influencia, ¿qué es? Consiste en acomodar la carga viva en una primera posición, le vamos a llamar posición 1. Realizamos el análisis estructural por el método que puedas, energía, cross, no interesa. Después, como segundo paso, desplazas la carga a una distancia, digamos 1 metro, y ya tienes la posición 2. Y vuelves a hacer el análisis estructural y te guarda los resultados. Y este proceso se repite hasta que la carga viva sale del puente. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, este es un video. Voy a volver a poner hacia atrás. Quiero que miren la pantalla porque son una serie de dibujos que los he unido y se han formado un archivo GIF. Quiero que miren la pantalla para que entiendan bien la idea. Entonces, en cada una de estas posiciones, yo voy a resolver la estructura. ¿Sí? En este caso en particular, voy a utilizar, ¿sí?, un software que ni siquiera había disponible antes. ¿Sí? Antes se resolvía por energía, cross u otro método. Entonces, pero la idea es exactamente la misma. Entonces, lo que hacemos es, posición 1, tienes diagrama de momentos. Posición 2, diagrama de momentos. Posición 3, diagrama de momentos. Posición 4, y vas ahí, tienes un diagrama y otro diagrama para cada posición en la que está la carga viva. Voy a volver a poner, miren cómo va cambiando el diagrama de momentos. Entonces, ahora, y ese es el resultado. Ese está volcado. El positivo está hacia arriba, el negativo está hacia abajo. En estos casos, bueno, está lo mismo. O sea, he hecho así para que coincida con este por el software por defecto. El positivo se lo está mostrando hacia arriba. Entonces se ve así. Este ya está hecho un software específico de diseño de puentes. Pero miren cómo se ve la envolvente. O sea, yo he agarrado toditos estos y los he puesto uno encima del otro. El resultado es este. Este es un diagrama de envolvente de momentos de carga viva para un puente hiperestático de 2 vanos. ¿Sí? Se ve así. A ver, noten ustedes detalles.
En el vano 1, por ejemplo, en la misma posición tienes momento positivo y también momento negativo. ¿Cómo puede ser esto? Porque cuando la carga está en este vano, genera un momento positivo, pero cuando la carga está en este vano, genera un momento negativo. El momento se invierte. A ver, vean, cuando está acá, el momento es positivo. Pero cuando la carga está de este lado, vamos a ver qué pasa. Siempre vamos a mirar aquí. ¿Ven? Empieza a aparecer un momento negativo. La carga está a la derecha y aquí tengo un momento negativo. ¿Sí? Pues por eso es que si el puente se diseña, el puente tiene que tener la capacidad de resistir tanto el momento positivo como el momento negativo. Esto no sucede, por ejemplo, en las estructuras con carga estática. Bien. Entonces, el procedimiento es realmente bastante simple. Es decir, si tú tienes la capacidad de resolver, hacer un análisis estructural, es hacer lo que acabo de mostrar. Es poner una carga, correrlo, guardas tu diagrama, desplazas la carga, corres el modelo, guardas tus resultados. Recorres la carga, corres el modelo, guardas tus resultados y finalmente obtienes un dibujo de estos. Puedes hacerlo en Excel si quieres. Pero en la década de los 70, finales de los 70, no había cómo hacer esto. Esto tan simple que acabo de explicar no se podía hacer. Entonces, para poner en contexto, esta computadora, que ha sido la primera computadora personal que podías comprar, ha salido al mercado en 1981. ¿Sí? Y era así como se ve acá. Entonces, esta, por ejemplo, esta que es la Commodore 64, que yo todavía he manejado, esta tenemos, en mi oficina tenemos un pequeño museo de cosas antiguas. Y esta Commodore 64, incluido este accesorio que es por donde tú cargabas el sistema operativo, todavía lo tenemos ahí, de recuerdo. Y se enchufaba, esto se enchufaba a un televisor, no venía con pantalla, enchufabas a un televisor. ¿Sí? Bien, entonces recién cuando han aparecido estas computadoras con precios, entre comillas, razonables, como la Commodore 64, y la aparición de software comercial de análisis estructural, como el SAP 90, ¿sí? Recién las cosas han empezado a cambiar. ¿Sí? Entonces, ahora, mientras esto estaba evolucionando, llegando a este punto, los ingenieros seguían con el problema. No había cómo resolver el tránsito de una carga móvil en un puente. O sea, sabíamos que había que hacer. Sabíamos que era poner la carga en un punto, resolver, guardar los datos, desplazar la carga, resolver, guardar los datos. Eso tan sencillo que estoy explicando no se podía hacer, no había cómo. Entonces los ingenieros se idearon un truco matemático, que lo que hacía era evitar el uso de las computadoras porque no las tenías disponibles. Y ese truco matemático es la línea de influencia. Ese truco matemático es la línea de influencia. El método de las líneas de influencia reemplaza al método matricial, reemplaza a este software que está aquí. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? El método de las líneas de influencia y el método matricial son totalmente distintos. Son cosas, no decir opuestas, pero son distintos. Uno es un artificio matemático y el otro es un método directo. ¿Al final vas a llegar a los mismos resultados? Sí, pero son por distintos caminos. Bien, entonces, ahora vamos a definir qué es una línea de influencia. Una línea de influencia
es una función del tipo y igual f de x, ¿sí? Que representa el efecto de la carga en un punto en la estructura a medida que una carga unitaria se mueve a lo largo de una línea. Voy a volver a repetir. La línea de influencia es una función, no es un diagrama de momentos, es una función que lo que hace es representar el efecto de la carga a medida de una carga unitaria. ¿Por qué unitaria? Porque es fácil resolver para una carga unitaria. No me conviene resolver para un camión que son 3 cargas. Me conviene resolver para una carga que es sueltita y es 1. Y nosotros vamos a ver por qué después. Entonces, la línea de influencia es una función que lo que hace es representar el efecto en un punto cualquiera del puente a medida que la carga transita, ¿sí? A ver, si yo considero este ejemplo de un puente hiperestático de 2 vanos, aquí está la carga unitaria, ¿sí? Yo la acomodo a una distancia X. Y lo que yo voy a hacer es, voy a hacer una línea de influencia, para un punto N. Por eso es que, si vamos a volver a leer lo que dice aquí, porque parece un juego de palabras, pero no lo es. ¿Qué es una línea de influencia? Esta es una línea de influencia. Esta es una línea de influencia. Es una función del tipo y igual a f de x que representa el efecto de la carga, que llamaremos momento, el efecto de la carga en un punto en la estructura, solo en este punto, a medida que la carga unitaria se mueve. Entonces, lo que yo hago es decir, como no puedo resolver toda la estructura, voy a agarrar un punto de control, y voy a resolver el puente para este lugar. Y el efecto que me produce, me lo guardo. A ver. Creo que una forma mejor de entender es tratar de entender este truco. Imaginen ustedes que aquí le voy a colocar un sensor en este punto. Entonces, acomodo la carga aquí y resuelvo la estructura. Y leo en el diagrama de momentos el valor de M en este punto N. Recorro la carga, digamos aquí. Resuelvo la estructura y nuevamente leo el valor de M en este punto. Y así sucesivamente. Digamos que resuelva en 5 lugares o 7. Y yo puedo obtener un punto, 2 puntos, digamos 3 puntos, 4, 5, 6, digamos 7, 8 puntos. Y yo puedo trazar esta curva estimada. No tengo que resolver todos los puntos, ¿sí? Pero lo que he hecho es encontrar los valores de M en el punto de control N a medida que la carga pasa. ¿Eso se está entendiendo o es confuso? ¿Se entiende? ¿Todos han entendido o es confuso? ¿Quiénes no han entendido para que les explique nuevamente? A ver, por acá tenemos, a ver. A ver, Wilber, Joana, ¿quieren que les repita nuevamente qué es lo que estamos haciendo?
Sí, ingeniero, una vez más, por favor. Ya. Voy a tratar, vamos a poner acá la pizarra. Digamos que este es el puente. ¿De acuerdo? El objetivo es encontrar la peor posición, el peor efecto que produce la carga viva. Entonces voy a utilizar un artificio matemático en el que yo no puedo resolver todos los puntos del puente porque no tengo, recordemos, no tengo la potencia para hacerlo. Hoy en día esto ya no se hace. Pero ¿por qué lo explicamos? Porque hasta el día de hoy hay ingenieros que creen que un puente no se puede diseñar si no es por líneas de influencia. No, la línea de influencia es un artificio matemático antiguo que usábamos para resolver la carga viva, solo la carga viva, no tenía ningún otro uso. Y hoy en día realmente no se requiere, pero vamos a explicar por qué ya no se requiere. Entonces yo no puedo resolver todos los puntos. Entonces, ¿qué hago? Digo, ok, por cuestión lógica simple, ¿dónde podría estar el diagrama de momentos los puntos más críticos del vano 1? Le vamos a llamar a este vano 1 y este 2. ¿Dónde estaría el punto crítico? ¿Al medio? ¿Están de acuerdo en que es más o menos, hay un punto crítico al medio? Perfecto, al medio. Entonces, es un punto crítico. Es motivo de análisis, es motivo de tomarlo en cuenta. Pero como es hiperestático, no necesariamente el valor máximo está aquí. Puede ser que esté ligeramente aquí o ligeramente aquí. Lo propio aquí. Puede ser que esté acá o ligeramente acá o acá. El único que es claro que es crítico es este. Porque no hay otro momento, no hay otro apoyo intermedio. El momento negativo máximo va a producirse aquí. Entonces, este es el único punto que está clarísimo, no hay donde perderse. Entonces, decimos, ok, yo voy a resolver, o sea, voy a analizar este puente para 7 puntos críticos. En vez de hacer para 40 puntos, voy a resolver para 7, que son los probables candidatos serios a ser zonas críticas. ¿De acuerdo? Entonces digo, ok, primer punto crítico, a este le voy a llamar N1, a este puntito, que es mi primer sospechoso. Entonces lo que yo voy a hacer es agarro a la estructura y le voy a colocar carga aquí. Para hacerlo fácil voy a decir que es 1 kilonewton. ¿De acuerdo? 1 kilonewton. Y resuelvo la estructura por cualquier método. ¿Sí? Entonces, la línea de influencia es este es el diagrama. Ahora voy a dibujar la línea de influencia. ¿Listo? Voy a leer el valor del momento, este es el diagrama de momentos, del momento que produce este 1 kilonewton en el punto N1, en mi sospechoso 1. Y digamos que este número es 20. Entonces agarro, digo, ok. Cuando este caballero está aquí, el valor de M es 20. Ahora voy a mover la carga. Aquí, igual 1 kilonewton. Y resuelvo.
Me sale otro diagrama. Y vengo aquí al punto rojo. El valor de M es 24. Entonces, ahora vengo aquí. Es 24. Y así hago para todos los lugares. Entonces, estos puntos que estoy obteniendo aquí, los voy uniendo así. Va a salir seguramente algo así. Estos valores de esta curva negra corresponden a los valores de M en el punto de control N1, en el rojo. Esto no es un diagrama de momentos. Son una lista de valores de M en el punto N. ¿Me están entendiendo? Este no es un diagrama de momentos. No es. Es un diagrama de valores de M en el punto de control N, a medida que una carga unitaria pasa el puente. ¿Me han entendido? Si no han entendido, no pasa nada. Créanme, no me voy a enojar, nada. Si no han entendido, no pasa nada, se repite. Es confuso, yo sé, es confuso. Por eso acá hemos dicho que es una línea de influencia, es una función del tipo YF. De aquí son puntos que representan el efecto de la carga en un punto de control en la estructura a medida que una carga unitaria se mueve. ¿Sí? ¿Se está entendiendo? Si no han entendido, díganme, no he entendido una vez más. Pero díganme, chicos, ¿se queda claro o no queda claro? Está claro, ingeniero. ¿Está claro para todos? Sí, sí. Bien. Bueno. A ver, no estoy muy convencido de que les hayan entendido, pero bueno, a mí es hora de poder de retirarnos. Voy a volver a explicar nuevamente esto la siguiente clase. ¿Sí? Cómo se construye una línea de influencia paso a paso, porque además esa es su tarea número 2. Entonces quiero que entiendan bien, no solo cómo se construye, sino entiendan bien el concepto de qué es una línea de influencia. Porque a partir de eso vamos a entender lo que viene más adelante. ¿Sí? ¿No hay preguntas? Bien. El día de mañana, entonces, vamos a ver este tema con más detalle y, nos va a dar una mano explicándonos también el muchacho que nos colabora. Entonces, vamos a aclarar bien el tema de líneas de influencia. ¿De acuerdo?
Entonces, si no hay más preguntas, nos veríamos el día de mañana, por favor. Ingeniero, buenas noches. Sí, adelante. Mañana vamos a pasar presencial o virtual también. Bueno, yo sigo fuera del país, estoy retornando justamente mañana. Yo le hablé al ayudante para que él me colabore con la clase. La otra posibilidad sería, pero no sé cómo les quede a ustedes, sería de, otra posibilidad es la siguiente. También para aclarar este tema de este punto que yo los estoy notando un poco confundidos algunos. Podríamos hacer otra clase mañana y explicarles bien esto de la línea, repetirles bien la línea de influencia, explicarles con más detalle, y podríamos hacerlo de manera virtual, pero el tema es que yo justo casi a la hora que concluye la clase tendría que estar en el aeropuerto, que se me cruza. Si podríamos adelantar la clase sería estupendo, ¿no? Entonces esa sería una opción. No sé si qué opinan ustedes. ¿A qué hora es más o menos? Bueno, entiendo que Fundaciones 2 tienen hasta las 9, ¿no es cierto? Sí. Podríamos hacer después de 9 a 10:30. Y la grabamos la clase para que otros compañeros, porque han escrito, por favor, grabe la clase. Entonces podemos grabar la clase y la posteo después en el... Es fácil eso, se sube al Google Drive y listo. Entonces tengo aquí un montón de manitos. ¿Están de acuerdo en eso? ¿Está bien? Sí, está bien. Sí, está bien. Sí, está bien. No les cruzo con nada, estamos bien. Sí, sí. Sí, hasta luego. Ok, lo haremos de esa manera entonces, que vamos a estar a las 9, inmediatamente después de la clase de fundaciones, no sé, con una diferencia de 5 minutos, digamos, y hacemos una buena explicación, un buen ejemplo, hasta las 10:30 más o menos. De todas maneras, voy a hablar con el ayudante para aquellos que él puede darles esta es su tarea número 2, créanme, o sea, tienen que entender bien. Y el ayudante les puede dar ya un ejemplo más paso a paso de cómo sería su tarea. Aquí no hay ciencia oculta, realmente es muy simple, es largo, pero es muy simple. Entonces mañana nos veríamos a las 9, ¿están de acuerdo, no? Sí, ya está bien. Muy bien, listo. Nos vemos mañana entonces, muchachos. Les agradezco su tiempo.